esta grieta en torno a lo social y a lo político. La Cámara de Diputados se pronunció con un repudio por el ataque a la vicepresidenta y esta resolución fue aprobada por amplia mayoría en una sesión especial, pero el PRO que acompañó se retiró del recinto en el momento en que arrancaron los discursos, mientras que la izquierda se abstuvo de votar, si bien acompañó el repudio. Para analizar este encuentro, lo que significó políticamente, estamos en contacto con la diputada nacional del Frente de Todos, Brenda Vargas Matil. Buenos días, buenas noches, Brenda, perdón, ¿cómo estás? Ángela Tobar te saluda. Hola Ángela, buenas noches, bien, ¿vos? Bien, acá con esta situación, no sé si decir bien, porque la verdad es que han sido semanas de mucha convulsión y dolor en cuanto a lo que está pasando en nuestro país, y vos estuviste presente en lo que fue la sesión extraordinaria que se realizó el fin de semana para pronunciarse en repudio al ataque de la vicepresidenta, pero que también marcó este momento de tensión político que no tiene descanso, ¿no? Porque estamos hablando de una situación del país que fue realmente traumática, pero de todas maneras lo que es el plano político partidario, cada uno empezó a sacar ventaja desde la oposición, ¿no? ¿Cuál fue la sensación que tuviste vos como diputada al estar sentada ahí y vivir toda esta situación con una izquierda que no acompañó, pero sí repudió, con un Cambiemos que se levantó y se retiró del recinto? Mira, nosotros entendíamos como bloque que la situación, el hecho en sí, ameritaba que todos los bloques de la Cámara de Diputados firmaran este repudio institucional. De alguna forma lo que también queremos es que el Poder Legislativo, que creo yo que el Parlamento es uno de los poderes más representativos, pudiera brindar un posicionamiento que fuera el posicionamiento que le lleva a la mayor parte de la sociedad. Lamentablemente no lo logramos, si bien como decís vos se votó por amplia mayoría, no logramos que los bloques, los interbloques o los partidos políticos que estaban allí presentes pudieran ver este hecho como una herramienta lamentable, ¿no?, para comenzar a pensar en consensos para poder sostener la democracia. Porque entendemos que es violencia, una violencia que particularmente se ejerció contra Cristina, pero contra quien se hubiese ejercido cualquier líder político o representante institucional votado por las mayorías populares, debía ser repudiado por todos y por todas, y obviamente llamando a repensarnos, ¿no?, a repensar las acciones, cuáles son los discursos que nosotros manejamos, que nosotros bancamos o reproducimos. Sí, claramente coincido plenamente con lo que estás diciendo, ¿no? Y marcar también que estas tensiones políticas no fueron justamente el gesto esperado después de lo que sucedió, y sigue existiendo, es como que se va transformando, ¿no?, con el correr de los días los discursos. Hoy estaba viendo en TN que ya está titulando el supuesto ataque a la vicepresidenta. Ya empiezan nuevamente a tomar forma esos discursos que buscan plenamente, el objetivo principal es llevar al malestar social, ¿no? Mira, inclusive, perdón que te interrumpía, en la sesión algunos diputados de la oposición planteaban por qué se había mediatizado esta situación y no en su momento la situación de Alfonsín, que fue un presidente que también tuvo ataques contra su integridad física y contra su vida. Y la realidad es que hoy tenés medios de comunicación que tienen la posibilidad de, a través de internet o a través de otras redes, de globalizar la información y hacerla sumamente masiva. Yo no creo ni he visto, como dice la oposición, o como decís vos, dicen hoy algunos medios de comunicación, que Cristina se haya victimizado sobre este tema. De hecho, ella hoy o ayer declaró que ella en ningún momento vio el arma, o sea, no vio la situación de agresión. En el caso en que ella se hubiese querido victimizar o que nosotros como movimiento político hubiésemos querido utilizar esto de manera electoral o algo por el estilo, claramente las declaraciones hubiesen sido otras. Pero bueno, es una reacción que, repito, de la oposición no me extraña. De hecho, algún sector de la oposición está más concentrado en las botas que en los votos, y nosotros eso lo sabemos e intentamos todos los días trabajar para intentar consensuar, repito, en defensa de la democracia, ¿no?
¿Y cómo se hace para trabajar en esto, ¿no? En el consenso? Parece ya una utopía en este momento de nuestra historia, porque tenés diputados que están pidiendo la muerte para Cristina Fernández de Kirchner por el grado de acusación que tiene. Tenés a Amalia Granata que sigue replicando fake news, que sigue generando malestar social. ¿Cómo se llega a un consenso en medio de esta situación en la cual es difícil frenar todos estos discursos porque te lo reproducen las redes sociales, te lo reproducen los medios y en el 90% son discursos mentirosos, es contaminación informativa? Tal cual, sí, yo creo que, como decías vos, cómo hacemos para contrarrestar esta contaminación informativa de la cual grandes voceros son grandes dirigentes o líderes de la oposición? Y me parece que ahí está nuestra tarea, la que tenemos todos los días, del boca a boca, del puerta a puerta, y por eso también nosotros como Movimiento Popular nos dedicamos tanto tiempo a caminar y a recorrer los barrios, la calle, a los vecinos, a las vecinas, y poder contarle en carne propia qué es lo que nosotros pensamos y creemos. Es la manera que tenemos de contrarrestar todo este aparato que tiene hoy la oposición, que en realidad representa, por supuesto, a un poder concreto, real, que tiene brazos armados, que hoy en día son el poder mediático, el poder judicial, y sus voceros dentro de algunos partidos de la oposición. Sí, y en esto, Brenda, yo te entiendo, es la mística del peronismo, también es el folclore, el estar en las calles, el estar puerta a puerta, pero un tuit te llega muchísimo más rápido que ir por las calles golpeando las puertas y encontrándose con vecinos. Desde la oposición tienen una herramienta, un aparato muchísimo más sofisticado en cuanto a lo que es la llegada. Pero mira cómo les preocupa igual el movimiento organizado que tenemos, porque parte de lo que decía Cristina desde un principio, cuando ya arrancaba la causa del fiscal Luciani y la violencia que ya ejercía el fiscal Luciani en su alegato, porque eso también hay que verlo, no es algo, digo, este muchacho no vino con un arma porque sí, sino vino porque hacía 10 días que venían metiendo fichas, por decirlo burdamente, sobre esta causa y un montón de cuestiones. Esto es, por supuesto, también en contra del peronismo, esto es lo que planteaba Cristina también. Hoy la cara visible para ellos del peronismo, del movimiento de los trabajadores y las trabajadoras, es Cristina, y fueron contra ella, pero es un golpe hacia nuestro movimiento. Con esto lo que voy es, sí, obviamente las redes sociales hoy son rápidas, son visibles, nosotros también tenemos redes sociales, no es que por ser peronista o por laburar no entras a pero a veces Twitter, la verdad, no entras a Facebook. Pero a veces la verdad no vende tanto como una mentira. Es como que las mentiras se replican más rápido. Igual, hoy justo hace un ratito antes de hablar con vos, entré a las historias de Instagram y vi algo que estaba hablando Julia Mengolini, que bueno, creo que es una de las referentes también de la comunicación popular, y plantea en Twitter es la cloaca de las redes sociales, ¿no? Y digo, quienes están dentro de Twitter también es la pregunta, ¿quiénes son? ¿A quiénes están comunicando? Claro. ¿A qué sector, no? Porque la realidad es que quizás si yo salgo al almacén que tengo acá en la esquina, yo no sé si el almacenero o la almacenera está pendiente de lo que está publicando Amalia Granata en Twitter. Sí me parece que hay medios de comunicación hegemónicos que están, digamos, que son más masivos. La televisión y la radio siguen siendo medios muy masivos, aunque se diga lo contrario, aunque se quiera instalar lo contrario, que ahí es donde reproducen esto que algunos dirigentes o líderes políticos plantean en redes. Sí. Ese levantar esa información me parece que es lo que genera un mayor problema, porque ahí ya en la masividad ya no controlas a quienes particularmente estás dirigiendo tu discurso, como cuando Amalia Granata tuitea para sus seguidores de Twitter, ¿no? Sí. Y escribe lo que quieren leer sus seguidores, básicamente. Sí. Cuando hay un medio de comunicación hegemónico, masivo, que como te decía antes, es el brazo armado de un sector de poder real y concreto, que levante esa información siendo falsa, ahí llegamos a un problema, porque es mucho más masivo que la cantidad de seguidores que tiene, digo, Amalia Granata, por tomar un caso, ¿no? Pero hay muchos, porque el diputado Sánchez, antes de la agresión, habló de pena de muerte, el diputado López Murphy hizo un ellos o nosotros, después el diputado Tetaz fue el primero que puso en duda el atentado que sufrió Cristina ese mismo viernes o jueves mismo. Digo, también que asuman la responsabilidad que tienen de representar un sector de la sociedad, que no creo que todo el sector que lo haya votado esté de acuerdo con esas palabras o esas expresiones. Claro. Y me parece que también, por eso yo te planteo esta cuestión de
seguir hablando en la calle con la gente, porque parece que ellos no tienen esa conciencia de entender que representan un montón de personas que votaron una coalición, o votaron un frente, o votaron un espacio político, esperando que hagan cosas, no que tuiteen. Claramente, pero bueno, muchas veces eso es lo que les genera también ir adelante con las campañas que buscan. Y en este punto, ¿no?, de hablar un poco de lo que es la libertad de expresión, también hay que marcar que tiene sus límites cuando empiezan a propagar el odio, cuando empiezan a propagar mentiras que lo único que buscan es romper o acusar a algún partido político, alguna figura política. Y en este punto, desde el gobierno se está analizando la construcción de una estrategia para la moderación de lo que es el discurso del odio en los medios tradicionales y digitales. Un proyecto que limite un poco esas expresiones, no que ponga un límite a lo que es la libertad de expresión, que eso siempre lo vamos a defender, pero sí a las expresiones mentirosas que lo único que buscan es crear enojo en la sociedad. Eso desde las cámaras de diputados, ¿cómo lo están tratando? ¿Creen que es un proyecto que pueda llegar a tratarse? Porque recordemos que en el 2020 la Defensoría del Público intentó avanzar con un observatorio, Nodio era en ese momento, que apuntaba a analizar un poco estos discursos y fortalecer el debate público, lo cual fue tremendo porque desde la oposición, los medios... Mira, hay algo que desde la oposición mencionan en todas las sesiones, es que quieren cerrar la Defensoría del Público. Claro. No hay una sesión donde no haya un diputado o una diputada de la oposición que no diga que eso es un gastadero de dinero, como obviamente dicen de un montón de inversiones que hace el Estado, que las pasan y las traducen a gastos. Claro. No. Y encima eso es lo que tiene que ver justamente como fortalecer el debate público, ¿no? Con empezar a darle un poco de cuerpo y musculatura a lo que se hable, a lo que se debate con argumentos. Y en esto, ¿es posible desde el Congreso crear una herramienta que tenga que ver con el poder limitar esta situación? ¿Crees que es viable? Mira, ojalá se pueda. La realidad es que parte del debate que hubo el sábado en la sesión especial en la Cámara fue justamente porque el comunicado pretendía hablar del discurso del odio. Eso lo digo porque salió públicamente también. Desde nuestro bloque se invitó a los presidentes de todos los partidos políticos que integran en la política partidaria en nuestro país. Claramente no han asistido demasiados presidentes de partidos políticos. Y creo que el debate que se llevó en torno a esta cuestión del discurso del odio nos dice, y esta situación, ¿no?, de que la mayoría del bloque de Cambiemos se levantó de la sesión y se fue. Sí. Pues eso también hay que decirlo, se levantaron de una sesión y se fueron. Una sesión donde repudiábamos el intento de asesinato de una vicepresidenta. Claro. Sí, y se negaban encima a hablar de odio, ¿no? Por la se negaron a hablar de odio, no votaron un comunicado que hablara del discurso de odio, y bueno, de esa forma ellos van a seguir avalando a quienes son hoy sus voceros comunicacionales, que son los que generan estos discursos. Sí, en este contexto. La realidad es que, como te decía al principio, ojalá no tendríamos estas diferencias con la oposición en cuestiones en las que tendríamos que estar tan de acuerdo, porque esto no... Claro. Digo, hoy lo pensaba con algunas vecinas y compañeras con las que estuvimos durante la tarde. La última vicepresidenta fue Gabriela Michetti. Sí. Así como le pasó a Cristina, le podría haber pasado a la última vicepresidenta. ¿Qué hubieran dicho en ese caso si nosotros nos levantábamos de la sesión y nos íbamos, ¿no? Algo que no hubiésemos hecho porque siempre acompañamos la institucionalidad y la gobernabilidad, y además siempre desde los movimientos populares, nacionales, hemos repudiado todo hecho de agresión y violencia que vaya en contra de la democracia. Sí, hay una gran diferencia y eso no se puede negar en torno a lo que inspira cada uno de los movimientos. Yo miraba las imágenes en el momento en que atentaron contra la vida de la vicepresidenta y era un ambiente en el que se escuchaba te amo todo el tiempo, en el que se quería acercar, y desde ahí irrumpió esta violencia para romper con toda esa sensación, ¿no?, de unidad que estaba provocando el peronismo en cuanto a lo que es la representación de Cristina, y ahí es lo que te marca cuál es la diferencia entre uno y otro movimiento, y es necesario, creo yo, el poder empezar a hablar un poco de limitar estos discursos de odio y empezar a fortalecer el debate público desde otra perspectiva, pero lamentablemente lo veo muy lejos, por lo menos en esta actualidad. Sí, mira, tenemos una forma de llegar que es que cambie considerablemente la conformación de la Cámara luego de las elecciones del año próximo. Así que esa va a ser seguramente la tarea que tengamos
que es esto, como te decía antes, hablar, charlar, Claro. empatizar con algunas situaciones, entender para qué la gente nos acompaña o no nos acompaña y qué podemos Claro. hacer para transformar eso, y pensar en que a fines del año próximo tengamos otra composición en la Cámara de Diputados al menos, que nos permita avanzar sobre un montón de cuestiones, porque la realidad es que hay muchas cosas que Sí. vienen paradas en la Cámara porque algunos sectores de la oposición, como te decía antes, creen que crear una universidad es gasto público, creen que crear observatorios que investiguen justamente estas temáticas del odio es gasto público, creen que cualquier tipo de derecho que se le dé a los trabajadores y a las trabajadoras desde el Congreso de la Nación es un gasto, y para nosotros realmente es una inversión. Sí. Nosotros creemos que el Estado tiene que invertir sobre todo en los sectores más vulnerables, en las juventudes, en las terceras edades, en las niñeces, y bueno, ahí vamos a estar defendiéndolo. Pero como te decía, necesitamos por supuesto que todos y todas tomemos conciencia y entendamos que esta no es una oposición que construya, que sea constructiva, sino que es dañina, es violenta, y es peligrosa para el sistema democrático. Completamente de acuerdo con todo lo que dijiste, Brenda, y te agradezco muchísimo nuevamente por el análisis que nos has brindado en este doloroso momento que está atravesando el país, y seguramente seguiremos en contacto más adelante. Esperemos ya hablando de otras cosas, ¿no? De proyectos de país y de lo que va a venir en la elección del 2023. Así que te agradezco mucho. A vos, ojalá que tengas buenas noches. Un abrazo enorme. Un abrazo. Chau. Estuvimos charlando con Brenda Vargas Matil, quien es diputada de la Nación, desde el espacio del Frente de Todos, analizando un poco cuál fue la situación que se vivió en la Cámara de Diputados luego de pronunciarse con un repudio al ataque que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández.